Muy bien, hermanos, continuamos con nuestra serie en el libro de Nehemías y esta serie se titula El Dios que edifica. Estamos a un capítulo, bueno, a dos, este y el que viene de terminar la serie y ha sido fascinante el poder pasar por las páginas de este libro para estudiar qué es lo que Dios hace y cómo lo hace por medio de su pueblo. Pero antes, hermanos, me gustaría que podamos meditar un poquito en este gran acontecimiento que sin duda dio la vuelta al mundo por la magnitud de la gravedad. Y me refiero a el evento que sucedió el 6 de agosto de 1945 en la ciudad de Hiroshima. Esta ciudad, hermanos, quedó reducida a escombros en un solo instante después de la explosión de la bomba atómica. Y básicamente, hermanos, lo que hizo esta bomba es borrar casi todo lo que existía. Edificios, calles, familia, historia, arrasó completamente con todo. Los informes estiman que más del 90% de la población de la ciudad fue destruida y más de 100,000 personas perdieron la vida aquel día. Parecía imposible imaginar que allí volvería a haber vida, esperanza o alegría. Pero en el paso de los años, algo sorprendentemente sucedió. Hiroshima fue reconstruida. Las ruinas fueron levantadas y se levantaron en medio de ellas escuelas, parques, templos y hogares. Hoy la ciudad se levanta como un testimonio de que aún después de la más profunda destrucción puede haber un nuevo comienzo. Ahora, ¿por qué les traigo a colación esta historia? Porque algo similar sucede en Nehemías capítulo 12, si ustedes han estado atentos. En este capítulo, Jerusalén, una ciudad que también había sido arrasada, quemada y humillada, vuelve a levantarse. Los muros están en pie, las puertas restauradas y el pueblo se reúne para dedicarlo todo al Señor con cánticos. Esto es una gran fiesta, es una gran celebración lo que vamos a presenciar a continuación. Lo que antes era un montón de ruinas ahora se convierte en un escenario de adoración. Sin embargo, hermanos, en esta historia también hay una advertencia para nosotros, una advertencia muy clara. Y es que, hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar nuestro corazón de disfrutar de las bendiciones de Dios y olvidar al Dios de las bendiciones. Esto es algo muy palpable, muy de nosotros, de nuestra naturaleza, hermanos. ¿Verdad que cuando hay alguna dificultad, clamamos a Dios? Oramos más que nunca, leemos más que nunca la Biblia, pero una vez que Dios contesta la oración, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nosotros? Y es que, hermanos, nosotros no solamente debemos de acostumbrar nuestro corazón a buscar al Señor cuando estamos en necesidad. Y aún en medio de la necesidad, nosotros podemos recordar que aun cuando las circunstancias no cambien, Dios sigue siendo el mismo. Nuestra devoción, nuestra adoración hacia Dios debe seguir siendo la misma. Israel no podía simplemente mirar los muros y decir, qué bien que quedaron, qué lindo que quedaron, sino que ellos tenían que levantar sus ojos al cielo y decir, Dios, tú has sido fiel, tú has sido bueno con nosotros. Entonces, hermanos, debemos de guardarnos de este peligro de contemplar las obras de Dios sin honrar al Dios que hace posible las obras. No hay muro levantado, familia restaurada, ni ministerio floreciente que no dependa de su fidelidad. Así como Jerusalén fue reconstruida por la mano del Señor, también nuestras vidas, devastadas por el pecado, han sido restauradas por medio de Cristo, el Redentor que tomó nuestras ruinas para edificarnos una morada eterna. Entonces, hermanos, tengamos cuidado y tratemos esto a través del texto que
vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, ¿cómo vemos la fidelidad de Dios en este pueblo? ¿Cómo vemos? Si tú has estado en toda la serie que hemos estudiado en este libro, te has dado cuenta que la fidelidad de Dios está permeando cada página o cada capítulo, cada versículo de este relato. Desde el inicio, ¿verdad? Dios permitiendo o moviendo el corazón del rey de Artajerjes, para no solamente enviar a Nehemías, sino también proveer todos los recursos necesarios para la reconstrucción. Hemos visto detalles como que no solamente Dios provee, sino que también suple cartas para que Nehemías pueda llegar a Jerusalén tranquilo sin que nada le suceda. Entonces, hermanos, hay diversas maneras en las que hemos visto en este libro la fidelidad de Dios. La vuelta de los exilios, al permitir la reconstrucción del templo y la restauración de los muros. Pero en la sección que vamos a ver a continuación, de los versículos del 1 al 26, vamos a enfocarnos en un aspecto específico de la fidelidad de nuestro Dios. Y Dios fue fiel, hermanos. ¿De qué manera? Fue fiel preservando a sus siervos a lo largo de las generaciones. Y ese es el punto de esta gran lista. ¿Por qué están las listas allí, hermanos? Para dejarnos ver una tras otra vez la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Ustedes recuerdan que cuando Dios dice en Génesis capítulo 2, el día que comiereis ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Capítulo 3, el hombre peca. Capítulo 4 en adelante vemos una genealogía muy grande, ¿verdad? Vemos ahí a muchos personajes y quizás el más resaltante es Matusalén, que vivió ¿cuántos años? Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Vivió muchos años. ¿Y por qué nos dejó Dios esta gran lista? ¿Por qué? ¿Por qué nos narra de que engendró a tal y después todos los días de ese personaje fueron tantos y luego murió? Uno, para demostrarnos que efectivamente se cumplió la palabra de Dios de que el hombre moriría, el hombre ahora experimentaría muerte. Pero en segundo lugar, la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre vivió muchos años. No murió de manera instantánea. Dios tuvo misericordia generación tras generación para dar a conocer la verdad de que hay una simiente prometida. Entonces, hermanos, las genealogías o las listas tienen el propósito de revelarnos la fidelidad de Dios. Entonces, vamos por favor a los versículos del 1 al 26 para ver cómo Dios muestra su fidelidad preservando a sus siervos. Versículo 1 dice de esta manera: estos son los sacerdotes y levitas que estuvieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías y Esdras. Los primeros 26 versículos de este capítulo no son una simple lista de nombres olvidados. Son un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Aquí se mencionan sacerdotes y levitas que regresaron del exilio con Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote. Ahora recordemos, hermanos, que hubieron 3 retornos. El primer retorno fue con Zorobabel, justamente. El segundo fue con Esdras y el tercero fue con Nehemías. Y en este retorno, en este primer retorno, regresaron muchos sacerdotes, encabezando ahí la lista Jesúa, que era el sumo sacerdote. Luego, en las líneas siguientes, en los versículos del 10 al 11, vemos una gran línea de sacerdotes que continúan sirviendo durante los días de Joacim, Eliacim, Joiada, Jonatán y Jadúa. Ahora, quiero mencionar a estos, no vamos a poder meternos en todos los detalles de los nombres, pero quisiera resaltar algunos que son quizás que tenemos un poco más de información o que son relevantes por el hecho de su rol. Ahora, comencemos por Joacim, versículo 10. Joacim, hijo de Jesúa, el sumo sacerdote que regresó del exilio junto con Zorobabel. Joacim representa, hermanos, la segunda generación del liderazgo sacerdotal
después del retorno. Su época marca una continuidad del ministerio sacerdotal pese a los desafíos del periodo post-exílico. Bajo su liderazgo sirvieron los sacerdotes mencionados en los versículos del 12 hasta el 21, lo que muestra que la adoración seguía teniendo una estructura formal y heredada. Entonces, Joacim es el segundo dentro de la lista después de haber regresado a Jerusalén que asumió el rol de sumo sacerdote. Luego tenemos a Eliasib en el versículo también 10, pero también aparece en el versículo 22. Este fue nieto de Jesúa e hijo de Joacim. Este personaje es mencionado varias veces en el capítulo 3 de Nehemías como el sumo sacerdote durante la reconstrucción de los muros. Luego aparecen dos personajes más, Joiada y Jonatán. Aunque no se nos da mucha información directa sobre sus actos, sus nombres, una vez más, representan la continuidad del sacerdocio tras el tiempo de Nehemías. Su mención en la genealogía indica, hermanos, que Dios preservó la descendencia sacerdotal a pesar de la corrupción anterior. Sin duda, hermanos, Babilonia llevó cautivo a Jerusalén como estrategia para poder básicamente desaparecerlos. Ellos buscaban erradicar cualquier tipo de costumbre, ideología. Por eso hasta a los personajes que conocemos ahí como Daniel y los amigos les cambiaron de nombre, los instruyeron en las ciencias, en las filosofías de los babilonios. ¿Por qué? Ellos buscaban exterminar todo. Pero hermanos, en medio de ese cautiverio, Dios fue fiel preservando una línea sacerdotal. Ahora, quien me llama la atención es Jadúa, que aparece en el versículo 11. ¿Qué de Jadúa? ¿Por qué me sorprendió? Bueno, este personaje es importante porque históricamente conecta el periodo del Antiguo Testamento con el surgimiento del Imperio griego. ¿Ustedes han escuchado hablar del historiador Flavio Josefo? Bueno, él en su libro Antigüedades Judías, él sostiene que Jadúa fue sumo sacerdote cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén. Ahora, si esto es cierto, si la información de este historiador es correcta, esto significa que la genealogía de Nehemías 12 abarca unos 200 años de historia sacerdotal, mostrando cómo Dios guardó su promesa de tener siempre un sacerdocio activo que ministrara en la casa de Dios. 200 años. Dios estaba preservando este legado. Obviamente, hermanos, esto demuestra la fidelidad de Dios también con el hecho de que más adelante todos estos sacerdotes nos están apuntando al gran sacerdote, al gran sumo sacerdote que es Cristo mismo. Pero vemos en la historia, hermanos, cómo es que Dios preserva a su pueblo. Según Feisham, los registros no describen individuos aislados, sino familias sacerdotales que simbolizan la continuidad del ministerio levítico desde el retorno del exilio hasta la época de Nehemías. Miren por favor el versículo 26. Miren, ya estamos en el 26. Hay dos frases importantes que nosotros debemos de considerar para entender esta continuidad y esta fidelidad. Dice el versículo 26, en los días de Joacim, y luego dice, y en los días de Nehemías. Entonces, hermanos, esto refleja esa unidad de la obra divina. Un mismo Dios guiando a su pueblo en diferentes épocas. Así, a pesar del pasado oscuro de Israel, la fidelidad de Dios resplandece, sostiene la adoración y el liderazgo espiritual de su pueblo. Ahora, hermanos, esto nos debe enseñar algo. Si no lo has visto todavía, yo quiero enfatizarlo. Hermanos, esto nos debe enseñar que aunque el hombre falla en cumplir su propósito para el cual fue creado, los planes de Dios jamás pueden ser frustrados. Hermanos, los hombres vamos a fallar. Los hombres vamos a pasar. El pastor Rubén y mi persona no estarán para siempre.
Pero Dios siempre va a ser fiel, levantando hombres fieles para que su obra continúe. Hermanos, Dios te ha dado el privilegio a ti de ser parte de su plan, de alcanzar a las naciones, de ser de bendición a las naciones. Si tú no lo haces, tú no vas a frustrar los planes de Dios, porque Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Pero qué bendición sería, hermanos, que tú y yo nos mantengamos fieles para ser parte de ese propósito divino por el cual Él nos ha salvado. Pero nadie ni nada ni nadie va a frustrar los planes de Dios. Ellos pecaron, ellos quebrantaron la ley de Dios, Dios los llevó al cautiverio, pero en medio del cautiverio Dios siempre preserva a los suyos. Dios guarda, Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia para preservar sus propósitos. Entonces, hermanos, los propósitos del Señor permanecen firmes y se cumplen fielmente porque su obra no depende de la constancia del hombre, sino de la fidelidad del Dios eterno. Amén. Hermanos, no depende de nosotros, pero haríamos bien en ser parte de este plan que Dios está desarrollando en este mundo. Pero no solamente vemos que Dios preservó la línea de los sacerdotes, también vemos que Dios preserva la línea de los levitas. Mira lo que dicen los versículos 8 al 9, 22 al 24. Dice, y los levitas, Jesúa, Benui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Los levitas en los días de Eliasim, de Joiada, de Jonatán, de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Versículo 23. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en los libros de las crónicas hasta los días de Jonatán, hijo de Eliasim. Los principales de los levitas, Hasabías, Serebías, Jesúa, hijos de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Hermanos, no pierdan de vista esta referencia. Conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno, porque luego vamos a ver la importancia de este dato que Nehemías nos da. Entonces, hermanos, aquí vemos una lista de familias levíticas que regresan con Zorobabel, pero esta lista, a diferencia de la que hemos visto, o si en algún momento ustedes quieren verla, en Esdras capítulo 2, 40, esta es una lista más completa. Y vemos aquí, hermanos, cómo es que se resaltan los nombres de aquellos que servían liderando la adoración mediante los cantos de acción de gracia y los cánticos antifonales. Ahora, ¿cómo sabemos que eran cánticos antifonales? Esto me llamó la atención, porque Reina Valera nubla un poquito el significado de la labor de estos levitas cuando dice guardando su turno. En el idioma original, en el hebreo, esta frase, guardando su turno, tiene la idea de sección frente a sección. Es decir, los cantores, y lo vamos a ver más adelante, que habían dos grupos, estos cantores alababan a Dios de manera antifonal. Es decir, por ejemplo, un grupo podía decir, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y el otro grupo respondía, porque para siempre es su misericordia. Y así se alababa en aquellos tiempos, de manera antifonal. Así que si en algún momento algún dirigente lo hace, eso no es descabellado. Era parte de la liturgia que el pueblo tenía. Y eso lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 25, 6 al 8. Lo interesante, hermanos, es que a pesar del exilio, a pesar del tiempo que habían pasado lejos de la tierra, lejos del templo, lejos de los muros, ellos habían conservado este mandato de parte de Dios, tal cual el Señor lo había declarado por David.
Es decir, desde los días de David hasta Nehemías se había preservado la manera de adorar. De tal manera que Dios no solamente preserva a los líderes que están presidiendo la adoración, sino que Él también conserva la manera en cómo debe adorar el pueblo. Hermanos, desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios ha expresado su fe, su gozo y su gratitud por medio de los cantos. Por medio de los cantos. Por algo tenemos un libro grande, un himnario en la Biblia. ¿Y cómo se llama este himnario? El libro de los Salmos. Hay 150 cánticos. Y si observamos toda la Biblia, hay aproximadamente 185 canciones. Y es que el pueblo de Dios ha usado este medio para comunicar las verdades de quién es Dios. El canto, hermanos, como lo dijo el pastor Rubén la semana pasada, no es de relleno. No lo usamos para ver a ver qué tenemos que hacer ahora. Híjole, si hacemos el sermón ahorita la gente se va a ir temprano. Entonces, no, ya pues métale 5 cánticos, ¿no? No. Si te has dado cuenta, hermanos, todos los cánticos son intencionales y tienen el propósito de preparar nuestro corazón para la adoración. ¿Por qué? Porque venimos de afuera, cargados de tantas cosas, venimos cargando preocupaciones, pendientes por ahí sueltos, ¿verdad? Pero cuando el pueblo de Dios se reúne en este lugar para adorar, lo que hacemos es enfocar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser en quién es Dios. Y nos escuchamos unos a otros y nos animamos unos a otros porque decimos, hey, no estoy solo. Hay hermanos aquí compartiendo posiblemente las mismas luchas que yo y somos parte de un solo pueblo que está clamando las verdades del Evangelio. El cántico, hermano, debe expresar tu fe, tu gozo y tu gratitud por lo que Dios es. Ahora, hermanos, toda la vida del creyente será adoración expresada en cántico. Porque el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 2 al 3, nos enseña que el pueblo redimido continuará cantando por toda la eternidad. Entonces, lo que hacemos aquí es un anticipo de lo que vamos a estar haciendo por toda una eternidad. Ya no vamos a tener violín quizás o piano, pero vamos a tener una orquesta espectacular de ángeles que dirigen la alabanza y están cantando al Señor. Hermanos, cantar juntos no es solo una expresión de emoción, sino una manifestación visible de la fidelidad de Dios y de la obediencia gozosa de su pueblo. ¿Por qué? Porque solo la fidelidad de Dios hace posible que tú estés aquí. No tus méritos, no cuán bueno eres tú, es la fidelidad de Dios expresada en este pueblo. Entonces, hermanos, aquí hay unas aplicaciones que nosotros necesitamos ver, necesitamos contemplar. Y es que, hermanos, la obra de Dios, como dijimos antes, no depende de los líderes carismáticos o de una generación fuerte, sino de su fidelidad inmutable. Hermanos, la fidelidad de Dios debe estar permeando nuestras vidas. Si una iglesia crece, no es porque los pastores son carismáticos, buena onda, no, sí, no, es la fidelidad de Dios. Es Dios sosteniendo una iglesia y es Dios dejándola caer. Así que cuando una iglesia perece es porque Dios simplemente ha retirado su mano, como diría Apocalipsis, ha retirado su candelabro de su lugar. Por eso el Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Otra aplicación que vemos de esta sección, hermanos, es que la iglesia no adora a Dios según las preferencias culturales o emocionales del momento, sino conforme a las instrucciones de su palabra. El culto debe ser reverente, ordenado y centrado en Cristo, no entretenimiento. Hoy en día, hermanos, la gente busca entretenimiento. Pero según el modelo bíblico, hermanos, debe ser una adoración
que está enfocada en Dios. Debe ser reverente porque cantamos a un Dios santo, debe ser ordenada porque Dios es un Dios de orden y debe estar centrada en Cristo porque Él es la esencia de lo que Dios nos ha revelado. En la iglesia, hermanos, cantar no es un preámbulo del sermón, sino un acto santo en el que toda la congregación responde a la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero también este texto nos enseña, hermanos, que en la iglesia todos los dones y ministerios son valiosos. No hay un servicio pequeño si se realiza con fidelidad. Mira lo que dice el versículo 25. Esto sí, léanlo conmigo, por favor. Versículo 25. Dice de esta manera, yo lo leo, usted me sigue con su vista. Dice, Matanías, Badbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Acub, guardas, ¿qué dice? Eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas. Hermanos, los porteros eran los encargados de custodiar las puertas del templo y de regular quién entraba y quién salía. Su labor no era meramente logístico, sino profundamente espiritual, pues su vigilancia aseguraba que nada impuro o profano contaminara el lugar de adoración. Pero este tipo de labores no quizás eran las más visibles, quizás no eran las más reconocidas, pero todas eran importantes, todas tenían valor delante de Dios. Entonces, hermanos, esta función nos recuerda una verdad importante. En la obra de Dios, no todos somos llamados a liderar, pero todos somos llamados a servir con fidelidad. Todos. En la comunidad hacíamos la pregunta, ¿tú sabes qué lugar cumples en el cuerpo de Cristo? Y yo te hago esa pregunta esta mañana, iglesia. Iglesia, ¿tú sabes cuál es tu rol dentro del cuerpo de Cristo? ¿Sabes qué dones Dios te ha dado? ¿Sabes que esos dones no son para ti, sino para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo? Ningún don, ningún servicio es inferior. Dios se agrada cuando lo hacemos con fidelidad. Entonces no se trata de ocupar puestos de mayor visibilidad, sino de cumplir con diligencia el rol que el Señor nos ha encomendado. Así como los porteros vigilaban las puertas del templo con total entrega, también hoy hay muchas labores menos notorias, pero esenciales de la iglesia. Y yo sé que el pastor Rubén ya hizo esto. Quiero refrescar nuestra mente. Aquí hay varias oportunidades en las que podemos servir. Aquellos que oran fielmente en lo secreto por los líderes y la congregación. Hermanos, nunca voy a olvidar el testimonio de un hermano que una vez me dijo que mientras él limpia las sillas donde tú estás sentado, él va orando. Y él dice que ora porque aquí alguien se va a sentar a escuchar la palabra de Dios. Alguien que quizás que no conoce el evangelio se va a sentar aquí y va a escuchar. Y eso no es un servicio que la persona tenga que decir, hey, estoy limpiando y orando por si acaso, ¿eh? No, pero son cosas que tú puedes hacer delante de Dios en la intimidad para Él. Quienes limpian y ordenan el local antes y después de los cultos. Los que sirven en el área de sonido, proyección, asegurando que todo funcione sin interrupciones. Hermanos que preparan los elementos de la cena del Señor y cuidan el orden durante el servicio. Los que visitan a los enfermos, animan a los desalentados, que visitan a los ancianos de la iglesia o que envían palabras de consuelo y oración. Quienes enseñan a los niños semana tras semana, sembrando la palabra en el corazón tierno de ellos. Los que administran los recursos, preparan materiales o ayudan discretamente con otros con sus necesidades. Hermanos, hay muchas formas en la cual nosotros nos podemos involucrar. Hay muchas formas. Hermanos, el reino de Dios avanza cuando cada creyente con gratitud y humildad cumple su tarea con el mismo celo por la santidad y el orden del culto.
Entonces, si no lo hago, pastor, ¿el plan de Dios se trunca? No, ya vimos que Dios siempre tiene obreros fieles. Dios siempre tiene a los suyos. Él se encarga de preservarlos para preservar la adoración dentro de su pueblo. ¿Recuerdan cuando aquel profeta dijo, yo soy el único que no ha postrado o que no ha doblado sus rodillas ante los Baales? ¿Y qué dijo el Señor? Tranquilo, Elías, yo me he reservado profetas que no han doblado sus pies ante los Baales. Hermanos, Dios siempre preserva a los suyos. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno, no solamente el pastor o los diáconos, cada uno que se involucra en el ministerio del servicio debe ser hallado fiel. Debe ser hallado fiel. ¿Por qué? Por la naturaleza de nuestro servicio, que es un servicio santo dado a nuestro Dios, que es santo. ¿Puedes ver la fidelidad de Dios en tu vida, hermano? ¿Puedes ver la fidelidad de Dios en esta iglesia? La respuesta es, si tú dices que sí, yo puedo ver la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿cómo debes responder al contemplar esa fidelidad de Dios en tu vida? Porque sin duda, hermanos, debemos responder. Si Dios te ha mostrado su bondad, su fidelidad, Dios espera que tú respondas. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Hasta aquí Dios ha mostrado su fidelidad al preservar a sus siervos a lo largo de las generaciones, pero la fidelidad de Dios no solo debe ser observada, también debe ser celebrada. Hermanos, la fidelidad de Dios no solamente debe ser observada, debe ser celebrada. Debe ser celebrada. Por eso, al reconocer la obra del Señor, el pueblo no debe responder con indiferencia, sino con adoración pura y gozosa. ¿Ustedes recuerdan estos 10 leprosos que se acercan a Jesús? Ellos se acercan para ser sanados. Todos son sanados, pero solo uno regresa a adorar a Dios. Todos los demás dijeron, chévere, ahora sí voy a volver a la vida comunitaria, ahora sí tengo planes, a ver, ¿qué no hice? ¿Qué viaje no hice? A ver. Y comienza la lista, ¿no? ¡No! Cuando tú contemplas la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, tu corazón debe responder en adoración. Y eso es lo que hizo este leproso. Él volvió y adoró al Señor por lo que Él es. No solamente por lo que Él hizo, sino por lo que Él es. En segundo lugar, veremos, hermanos, que el pueblo de Dios en el texto que estamos estudiando responde con adoración pura y gozosa. Versículos 27 al 43. Voy a leer hasta el 29. Dice, para la edificación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de las regiones alrededores de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Hermanos, si tú lees hasta el versículo 43, te das cuenta que el énfasis del texto recae evidentemente en la actividad de la adoración. ¿Por qué? El canto se menciona 8 veces, la acción de gracias 6 veces, el regocijo 7 veces y los instrumentos musicales 3 veces. Todo esto subraya que la dedicación del muro no sería simplemente un evento arquitectónico, sino un acto profundo de adoración espiritual centrada en la adoración y en la gratitud por lo que Dios había hecho. Entonces, hermanos, ¿qué mejor manera de poder celebrar este evento, este momento especial, sino con los levitas?
Y lo que hace el pueblo es que mandan a llamar a todos los levitas que están alrededor de la ciudad y los llaman y le dicen, vengan, vamos a dedicar el templo. Y obviamente ellos eran los que se dedicaban a dirigir la alabanza, la adoración. Así que mandan a llamar a los levitas para que participen de este momento memorable. Una gran fiesta se avecinaba, hermanos, y la alabanza iba a ser el lenguaje natural que expresaba la gratitud a Dios. Hermanos, cuando un pueblo entiende lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, los dirigentes no necesitan arrear a la gente para que canten. La gente quiere alabar a Dios. ¿Por qué? Porque entiende, Él es el único digno de alabanza. ¿Amén? Entonces, hermano, cuando alguien no canta, posiblemente es su personalidad así tímida, ¿verdad? Pero posiblemente también sea porque no comprende quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Cuando tú lees la palabra, hermanos, ¿sí o no que tu corazón rebosa de gozo y de gratitud? La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y luego dice que cantando y alabando al Señor en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. En la medida que tu corazón está saturado por la palabra, tu corazón rebosa de alabanza, rebosa de adoración, porque tú dices, soy un vil pecador, Señor, ¿cómo me miras? Soy menos que nada, soy polvo, Señor, pero tu misericordia es grande para mí. Es para mí, es grande, Señor. Y ellos tenían suficientes razones, hermanos, para poder festejar de esta manera, con gozo, con alabanza. Rápidamente, hermanos, quiero que recordemos la historia de Israel. Imaginen ese momento, lo importante que fue que ellos se pudieran reunir en este lugar para dedicar los muros. Ellos habían pasado más de un siglo fuera de Jerusalén, desde que ésta fue destruida por los babilonios. Sus muros ardiendo, el templo fue arrasado, el pueblo de Dios fue llevado al exilio, lejos de la tierra prometida, lejos del altar, lejos de la presencia visible de Dios. Y durante esos años en Babilonia parecían haber sido olvidados, al borde de la desaparición como nación. Pero Dios los preservó, Dios los guardó allí. Primero movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para emitir el primer regreso del remanente bajo el liderazgo de Zorobabel, quien reconstruyó el templo. Décadas después, Esdras encabezó el segundo retorno para restaurar la adoración y la obediencia a la ley de Dios. Y finalmente Nehemías, el copero del rey Artajerjes, fue llamado por Dios para dirigir el tercer regreso, reconstruyendo los muros, restaurando la vida civil y la vida espiritual de la nación. Artajerjes, como ya mencioné antes, no solamente autorizó la partida de Nehemías, sino que proveyó todo lo necesario para que él pudiera reconstruir. Ya en Jerusalén, el pueblo experimentó oposición, ¿recuerdas? Sanbalat, Tobías, pero en medio de la oposición Dios guardó a su pueblo. Los muros no estaban terminados, ellos estaban vulnerables a ser conquistados otra vez y ser llevados otra vez quizás a un exilio, pero Dios los preservó, Dios cuidó de ellos. Entonces, hermanos, después de tantos años de ruina, lágrimas, esfuerzo, el pueblo de Dios se reúne como un solo hombre para dedicar los muros que Dios mismo había permitido que se construyeran. Dios había sido fiel, hermanos. Su misericordia había prevalecido por encima de su juicio. Por eso te pregunto, estimado creyente, ¿tú puedes ver la misericordia de Dios en tu vida? ¿Puedes contemplar lo bueno que Dios ha sido contigo? Entonces, hermanos, la verdadera adoración, lo que hacemos aquí todos los domingos, lo que tú haces en tu casa, lo que haces en tu trabajo, lo que haces mientras caminas, la esencia de la verdadera adoración no nace de nuestras acciones. No te confundas, estimado creyente. No digas, mientras más involucrado estoy, más estoy adorando. Aunque el servicio es parte de nuestra adoración, quiero aclarar,
el servicio es parte de nuestra adoración, pero la esencia de la verdadera adoración nace de una reflexión constante de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. De allí brota la verdadera esencia de la adoración. Porque si no hay eso, hermano, tú vas a comenzar a servir como cuando sirves un vaso de Coca-Cola y va a haber toda una efervescencia y tú te involucras aquí, allá, allá. Pero luego dices, no, ya estoy cansado. Ya. Que lo haga otro, ¿no? Que venga otro. Todo yo, siempre yo. Soy lo mismo, siempre los mismos haciendo. Y experimentamos ese síntoma que experimentó Marta cuando él le dijo al Señor, Señor, no puedes decirle por favor a María que me ayude. Está ahí tirada, ahí escuchando nada más. Y yo acá chambeando, rompiéndome el lomo. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. En esencia, la historia termina diciendo que María había escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Dios no estaba menospreciando el servicio de Marta, pero por encima del servicio estaba la comunión y María había escogido la mejor parte. Ese es el punto, hermanos. La verdadera adoración no nace de nuestras acciones, sino de una reflexión profunda de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Antes de levantar nuestras voces, antes de levantar nuestras manos, debemos detenernos a contemplar el carácter de Dios, sus promesas cumplidas, su obra fiel a lo largo de su historia. Es en esta meditación sobre su grandeza y su fidelidad que nace en nuestro corazón adoración genuina y plena. Y hermanos, y entonces, aun si eres el único haciendo la labor, tú dices, no importa, lo hago por mi Señor, Él se merece esto y más. Yo no puedo comparar este sacrificio con el sacrificio tan bello y pleno que el Salvador ha hecho por mi vida. Entonces, el servicio ya no se convierte en una carga, se convierte en un medio para tú elevar a Dios tu gratitud por su fidelidad, por lo bueno que Él ha sido. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ver más detalles sobre la dedicación, porque hemos llegado aquí a un punto en el que ya todo está preparado, los levitas están en sus puestos, todo está listo, pero aún no se ha dedicado el muro, perdón. Entonces, ¿en qué consiste la dedicación? Vamos a los versículos 30 en adelante, porque aquí vamos a ver, en los versículos del 30 al 43, vamos a ver varios elementos esenciales de una dedicación. ¿Cómo luce esta dedicación? Bueno, veamos en primer lugar en el versículo 30 que el primer elemento de esta dedicación incluía la purificación. La purificación. Versículo 30 dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron, ¿qué dice? Al pueblo, y las puertas, y el muro. Entonces, el primer elemento, hermanos, que vemos aquí es la purificación. Y aunque no se nos da detalles de cómo fue este proceso de purificación, para eso tenemos los demás libros del Antiguo Testamento. Y justo ahora estamos estudiando los días martes, no es una propaganda por si acaso, pero los martes estamos estudiando panorama del Antiguo Testamento y estamos en el Pentateuco. Y si tú pasas por las hojas de Éxodo, Levítico, Número, te vas a dar cuenta, hermanos, de cómo el pueblo tenía que presentarse delante de Dios. Y sin duda, muchas veces se experimentó la purificación no solamente del muro, como vamos a ver aquí, sino que los propios sacerdotes, levitas, tenían que purificarse delante de él. Probablemente, hermanos, si contemplamos Éxodo, Levítico y Números, probablemente incluyó esta purificación actos como el baño, como el afeitado ritual, como el uso de vestiduras limpias, y también se presentaban sacrificios. Y vemos aquí entonces, hermanos, que este ritual de purificación
no era una simple formalidad dentro del culto. Era un recordatorio solemne de que antes de acercarse a Dios, el pueblo debía examinar su corazón. En el Antiguo Testamento, los actos externos como el baño, el sacrificio y las vestiduras limpias apuntaban a una realidad mucho más profunda, la necesidad de la purificación interna. Todos los sacrificios, todos los detalles de los rituales no podían quedarse solamente en rituales. Tenían que tener un valor espiritual tan profundo que la persona entendiera por qué me tengo que acercar con sacrificios, por qué me tengo que acercar bañándome, cambiándome la ropa limpia. ¿Por qué? Porque Dios demanda santidad. Dios demanda santidad de todo aquel que sirve. Éxodo nos enseña que Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto para que le sirviera. Levítico nos enseña cómo servir a un Dios santo, por eso están todas las leyes ceremoniales allí. Y por eso tenemos que contemplar esto, hermanos, la realidad profunda del corazón. Por eso el salmista lo expresa de esta manera, porque él lo entendió perfectamente bien. Él dice en el Salmo 24, 3 al 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y todos conocemos la siguiente parte que dice, el limpio de manos y puro de corazón. Pero también el Salmo 51, 10 y el versículo 17 dicen, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces, no te confundas, creyente. Amada Iglesia Bautista Gracia, no te confundas. El servicio no lo es todo. Dios demanda santificación. Dios demanda tu compromiso con su santidad y con la relación al pecado. Debes apartarte del pecado. No pienses que puedes vivir en pecado de lunes a sábado y llegas a la iglesia a servir y tu conciencia es aplacada porque ahora has hecho algo bueno para Dios. No. El Antiguo Testamento nos enseña un principio que debe marcar nuestras vidas el día de hoy, hasta el día de hoy, y es que Dios demanda una purificación interna. Isaías también denunció a aquellos que llenaban los templos de ofrendas costosas mientras sus corazones seguían manchados de pecado. A los ojos de Dios sus sacrificios eran una carga, porque Él no buscaba rituales vacíos, sino corazones sinceros. Y por eso Él puede decir, cuando vea a Dios sentado en su trono alto y sublime, miserable de mí. ¿Quién? Pero no, eso es otro versículo. Eso es Romanos, ¿verdad? Miserable, ay de mí, perdón. Todos decían amén. Hay que estar atento, hermano. Ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y mis ojos han visto a Dios. Y solo fue cuando él entendió su propia pecaminosidad y la impureza de su propio corazón que un ángel tiene que bajar con unas tenazas, tomar un carbón del altar, ponerlo en sus labios, y sus labios fueron purificados, y entonces él pudo decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Te das cuenta? La necesidad de ver la grandeza de Dios, ver mi propia pecaminosidad, acercarme puro al Señor por medio de Cristo ahora nosotros en esta nueva parte del Testamento, en el Nuevo Testamento, vemos, nos acercamos por medio de Cristo, sí, pero entendemos cuál es también nuestro lugar delante de Dios de purificarnos, y podemos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento el Señor fue claro, la pureza que agrada a Dios no es la ceremonial, sino la espiritual. Dios sigue buscando adoradores de esta manera, que se acerquen a Él con manos limpias y con corazones sinceros.
Pero este no era el único elemento de la purificación. Hay un segundo elemento y es la alabanza organizada. Versículos del 31 al 42. Cuando todo estuvo preparado, Nehemías reunió a los líderes de Judá de encima del muro. Luego dividió a los participantes en dos grandes coros de acción de gracias y ambos coros estaban perfectamente organizados. Tú dices, ¿cómo hicieron para subirse al muro? Investigando, dije, yo también me hice la pregunta, ¿no? Bueno, es que los muros tenían una dimensión de 2 metros de ancho. Entonces esto permitía fácilmente que la gente pudiera transitar. Si tú piensas en un muro así, pues está difícil que pase todo el pueblo, ¿verdad? Y vemos que entonces, hermanos, estos dos grupos estaban perfectamente organizados. Cada grupo tenía esto. Cada grupo incluía un coro de acción de gracia, versículos 31 y 38, para que veas la comparación de ambos grupos. También incluía un líder civil, que no necesariamente era un sacerdote, porque en el primer grupo estaba Osaías, versículo 32, y en el otro grupo estaba Nehemías. Cada grupo también incluía la mitad de los príncipes de Judá. Cada grupo incluía 7 sacerdotes con trompetas, versículo 33 y el 41. Cada grupo incluía un director de música. Por un lado estaba Zacarías y por otro está Israías. Y por último, incluía 8 levitas con instrumentos musicales. Ambos grupos estaban divididos de manera perfecta y la instrucción de Nehemías fue que cada uno fuera, uno por la derecha y otro por la izquierda, y que se juntaran frente a la casa del Señor. Pero todo ese trayecto, toda esa procesión, por así decirlo, estaba cargada de profunda alabanza, devoción a Dios. Hermanos, me pareció muy interesante leer que algunos comentaristas sugieren que uno de los salmos que pudo haberse desarrollado dentro de este contexto es el Salmo 147. Y no lo voy a leer todo, solo una porción. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Algunos comentaristas opinan de que en este escenario, en este contexto, se desarrolló o se compuso este salmo, el Salmo 147. Entonces, hermanos, a través de la música y los cánticos, el pueblo estaba expresando colectivamente su fe en la fidelidad de Dios. Ellos celebraban que Dios había protegido, había provisto los recursos y que les había permitido reconstruir los muros. Hermanos, esto es lo que debe suceder cuando nosotros cantamos. Nuestra alabanza debe proclamar la fidelidad de Dios, declarar nuestra fe, nuestro gozo y nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Y en tercer lugar, hermanos, vemos que el tercer elemento de la purificación, dijimos el primero fue, muy bien, estamos viendo, hermanos, la purificación. Segundo, vemos alabanza, vemos los cánticos. En tercer lugar, veremos los sacrificios. Pero eran sacrificios gozosos. Versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Hermanos, no sabemos exactamente qué sacrificios hubieron, pero otra vez tenemos el Pentateuco, tenemos los 5 primeros libros de la Biblia para tener una idea de qué sacrificios se pudieron realizar. En esencia, hermanos, habían 3 tipos de sacrificio. Estaban los sacrificios por el pecado y la culpa, los sacrificios de holocausto y los sacrificios de paz.
Y cada uno de ellos tenía un propósito. Por ejemplo, los sacrificios de holocausto hablaban de la consagración. El sacrificio de paz tenía que ver con la comunión. Los sacrificios por el pecado y la culpa tenían que ver con la confesión. Y siempre iban en este orden: confesión, consagración, comunión. Porque eso es lo que sucede hoy en día, hermanos. Nosotros confesamos nuestro pecado para entrar otra vez en comunión. Confesamos nuestro pecado para consagrarnos y así entrar en comunión con nuestro Dios. Y es posible que esto se haya desarrollado de esta manera durante este tiempo. Pero hermanos, nosotros ya no nos acercamos con sacrificios de animales, pero la entrega sigue siendo total. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo dice en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros somos el sacrificio. ¿Quieres entregarle algo al Señor? Tu vida es lo mejor que puedes entregarle. Te pregunto, estimado hermano, ¿estás viviendo cada día como un sacrificio vivo para Dios? ¿O solo le ofreces momentos específicos de tu vida en adoración? Pregúntate, ¿estoy respondiendo a las misericordias de Dios con una vida consagrada o sigo viviendo centrado en mis propios deseos? Porque el texto dice, os ruego por las misericordias. Y es que Pablo ha venido desarrollando todo ese concepto de la misericordia de Dios en el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Él está diciendo, en base a que ustedes han sido salvados, justificados, santificados, adoptados, ustedes deben presentarse como ese sacrificio vivo. Y la idea es la misma. La idea del Antiguo Testamento en Nehemías 12 no difiere de Romanos 12. ¿Por qué? Porque nuestra adoración brota de entender lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Y entonces, una vez que he entendido eso, mi vida se derrama delante del altar en sacrificio a Él. Si hay algo que noté en esta porción, hermanos, es las muchas referencias que se hace al gozo. Y disfrutaba tanto el poder cantar con ustedes los himnos del día de hoy, porque no valgo por mi posesión. En el coro dice, Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. En Cristo mi tesoro, vemos y hemos cantado, Cristo mi tesoro, fuente de mi gozo, compañero fiel. Y hermanos, una vez que ellos comprendieron quién era Dios, el pueblo comenzó a alabar y a rebosar de gozo, al punto de que dice la Biblia que mujeres y niños, todos estaban alabando al Señor. ¿Y qué dice el texto? Su gozo, su cántico se escuchaba como de lejos. ¿Alguna vez has ido a un estadio? Si no tienes plata como yo, te quedas afuerita y se escucha, ¿verdad? El vozarrón. Pero esta vez no era la gente aclamando a su equipo favorito, era alabando a Dios por su misericordia. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos en este lugar, ese debe ser nuestro sentir. Que la gente de allá afuera puede escuchar ese alborozo que nos dice el texto, porque estamos proclamando la fidelidad de quién es Dios. No te reserves, hermano. No es que no canto bien, no afino, no importa. Alaba al Señor. El Señor no va a ver si afinas o desafinas. El Señor va a ver que ese cántico proviene de un corazón agradecido. Señor, tú eres mi todo. Eres mi redentor, eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Y vemos una descripción valiosa del gozo. Pero finalmente, hermanos, en el tercer punto vemos que el pueblo de Dios no solamente expresa una adoración pura y gozosa, sino que esta adoración, hermanos, es una adoración con fidelidad. No de un momento, no de un domingo,
sino es una adoración continua. Mira lo que dice los versículos 44 en adelante. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque grande era el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas. Leía a un comentarista que decía que cuando el pueblo está gozoso, el pueblo no tiene ningún reparo en poder dar, porque dice, Señor, es tuyo, Señor. Y eso es lo que está haciendo. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos de alabanzas y acciones de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daban alimentos a los cantores, a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. ¿Saben lo que está diciendo en esencia este texto? Es que ellos quisieron dar para que la adoración continúe. Ellos querían dar porque ellos no querían que esto sea de un solo día. La casa de Dios necesitaba sustento y ellos estuvieron dispuestos a dar a fin de que la adoración continuara. Esta administración no fue una carga, sino una expresión de gozo agradecido. Ellos dijeron, yo quiero que haya más de esto y vamos a dar. Y ellos se encargaron de proveer lo necesario para los levitas. Y los levitas dice que consagraban parte a los hijos de Aarón. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña este texto? Que la fidelidad de Dios, hermanos, debe ser el motor de nuestra adoración. Es lo que vemos en el texto. El pueblo, hermanos, buscó adorar a Dios por su fidelidad. Cuando contemplamos su gracia reverente de un Dios que nos buscó, que nos limpió y que nos llamó para sí, no podemos menos que consagrar nuestras vidas como sacrificios vivos, tal como lo hemos visto. Esa es la adoración que Él desea, no solo cánticos, sino corazones purificados, no solo momentos, sino una vida sostenida por una fidelidad a Dios de manera continua. Hermanos, nuestro gozo debe ser visto por todos. Así como el gozo llegó hasta muy lejos, nuestro gozo en nuestro día a día, donde estemos, debe ser una muestra de que adoramos a un Dios que es fiel a sus promesas, que es fiel a su pacto. ¿Es la fidelidad de Dios, estimado hermano, una fuente para tu adoración? ¿Es la fidelidad de Dios lo que inspira tu adoración? Espero que sí. Oremos.